Bienvenidos a este nuevo análisis. A ver, la transición energética en Europa se encuentra ahora mismo en un punto crítico, una auténtica encrucijada. Durante mucho tiempo el enfoque principal era contar cuántos paneles solares o turbinas eólicas éramos capaces de instalar. Pero claro, la realidad de la infraestructura ha dado un giro radical. Hoy el debate más urgente es otro, la ciberseguridad energética y la resiliencia de nuestra red eléctrica. Y lo que nos dicen los datos, de forma tajante, es que la seguridad real exige un rigor técnico absoluto, en lugar de generalizaciones superficiales basadas en mapas. Vamos a desgranar exactamente por qué hoy en día hay que dejar de mirar de dónde viene un equipo y empezar a auditar su código. Bueno, vamos directos al grano. La hoja de ruta de hoy es muy clara. 1. El desafío energético europeo. 2. La falsa seguridad geopolítica. 3. El riesgo de sobrereacción. 4. El rol de Solar Power. Y 5. Elevando estándares, no barreras. Punto número 1. El desafío energético europeo, la tormenta perfecta. Para entender el calibre de este debate, hay que visualizar la escala monumental de nuestra tormenta perfecta actual. Estamos hablando de presiones históricas que se dan al mismo tiempo. Por un lado, tenemos una electrificación rapidísima de la industria y el transporte. Por otro, un crecimiento literalmente explosivo de la inteligencia artificial y de los centros de datos, que devoran energía sin descanso. Y todo esto ocurre mientras intentamos reducir a contrarreloj nuestra dependencia de los combustibles fósiles. El resultado, una presión brutal y congestiones graves en la red. Las arterias eléctricas están al límite. Todos estos factores simultáneos hacen que el almacenamiento a gran escala haya dejado de ser un lujo, es una necesidad estratégica vital para que el sistema no colapse. Y ojo, porque aquí nuestra percepción de lo que es una batería tiene que actualizarse. Los sistemas modernos de almacenamiento de energía, los famosos BESS, han evolucionado muchísimo. Ya no son simples aparatos electrónicos pasivos enchufados a una instalación solar, que va. Ahora son activos de red sumamente complejos y proactivos. Proporcionan soporte de tensión, responden en milisegundos ante cualquier perturbación en la línea, garantizan la estabilidad dinámica del sistema eléctrico, prestan servicios auxiliares esenciales y son la herramienta clave para reducir esa congestión de la que hablábamos. Ignorar esta enorme complejidad técnica al planificar el futuro sería sencillamente un error profundo. Pasamos al segundo punto, la falsa seguridad geopolítica, repensando el origen de la infraestructura. Y esto ilustra perfectamente el desvío que ha tomado el discurso político actual. Sabiendo todo lo que la red necesita técnicamente, el debate se ha ido hacia una simplificación que resulta muy peligrosa, juzgar la seguridad de un equipo basándose únicamente en su país de origen. A ver, es un enfoque tentador por lo fácil que resulta, pero operativamente es incorrecto. Lo que realmente aporta resiliencia a un sistema informático y eléctrico complejo es la validación del firmware, las auditorías rigurosas e independientes y el control estricto del acceso remoto. La seguridad energética no depende del lugar de fabricación ni del pasaporte del equipo, depende exclusivamente de cómo se diseña, se protege y se opera. De hecho, el material de origen nos deja una reflexión fundamental sobre este tema. Un fabricante europeo mal securizado puede representar un riesgo operativo mucho mayor que un fabricante asiático sometido a auditorías estrictas con estándares avanzados de ciberseguridad. Puede ser una verdad incómoda para algunos sectores, pero es absolutamente necesaria para centrar el debate. El origen geográfico por sí solo es una métrica vacía si no está respaldada por arquitecturas de control verdaderamente robustas. Entonces, si el pasaporte del equipo no nos vale, ¿qué debemos evaluar exactamente? Pues las verdaderas métricas de seguridad, aquellas que son verificables. Hay que preguntar con rigor. Por ejemplo, ¿cómo se gestiona exactamente el acceso remoto a los inversores? ¿Dónde se alojan físicamente los datos de la red? ¿Cómo se certifican y validan las actualizaciones de firmware antes de instalarlas? ¿Existe una buena segmentación de red para evitar que una intrusión se propague? Y de forma crítica, ¿puede el sistema seguir operando de manera segura, totalmente offline si las cosas se complican? Estos son los criterios reales que protegen el suministro eléctrico de millones de hogares e industrias. Tercer punto, el riesgo de sobrereacción, el coste de la simplificación geopolítica. Hay que tener mucho cuidado, porque ignorar las realidades técnicas para tomar decisiones puramente geográficas actúa como un caballo de Troya regulatorio que desencadena un efecto dominó muy destructivo. Fijémonos en los pasos. Paso 1. Un endurecimiento abrupto eleva drásticamente el CAPEX, es decir, el coste inicial de capital para desplegar estas infraestructuras. Paso 2. Esto ralentiza inevitablemente los proyectos de almacenamiento, haciendo que Europa pierda competitividad industrial a nivel global. Paso 3. Al no tener suficiente almacenamiento se frena el avance y se retrasa la electrificación de toda la economía. Y el paso 4, la gran paradoja. En nombre de la seguridad, el continente acaba manteniendo durante mucho más tiempo su dependencia del gas importado y las tecnologías fósiles. Un tiro en el pie en toda regla. Vamos al cuarto punto, el rol de Solar Power, integración global, soporte local. Para entender cómo encaja todo esto en la realidad,
Hay que pensar que la transición no se juega solo en los despachos, sino sobre el terreno, logrando desplegar infraestructura a la velocidad que se nos exige. Y empresas globales como Solax Power son el ejemplo perfecto de cómo mantener ese ritmo vital. Ya forman una parte integral del ecosistema energético europeo, porque proporcionan un soporte técnico local fundamental, adaptan sus equipos al milímetro a las estrictas normativas de la Unión Europea y colaboran estrechamente con desarrolladores e instaladores. Aportan una integración impecable con los mercados del continente y una evolución constante en ciberseguridad. Excluir a actores globales también integrados como Solax Power simplemente paralizaría el despliegue que necesitamos. Y llegamos al quinto y último punto. Elevando estándares, no barreras. El camino a seguir. Llegamos a la conclusión constructiva de este análisis. Si las barreras geográficas son contraproducentes, el kit de la cuestión es este. La resiliencia no se logra cerrando fronteras tecnológicas, sino subiendo el listón técnico para absolutamente todos los actores del mercado, vengan de donde vengan. Lo que Europa verdaderamente necesita es establecer requisitos de ciberseguridad comunes y muy rigurosos. Necesita imponer auditorías de seguridad independientes, exigir que los datos críticos residan en nubes soberanas o localizables, demandar firmware verificable al 100% y arquitecturas que sean verdaderamente interoperables. Este enfoque es el único que refuerza la seguridad del sistema sin frenar el ritmo de despliegue que nos exige la nueva economía. Para terminar, dejemos una gran pregunta en el aire para reflexionar. ¿Se construye la verdadera resiliencia energética excluyendo tecnología o exigiendo estándares técnicos verificables más altos para todos? Esa es la pregunta que define el futuro de la red. La verdadera seguridad energética no se construye levantando muros de papel, sino demandando excelencia a cada fabricante. Una transición exitosa avanza protegiendo el sistema mediante el rigor técnico, no con simplificaciones geográficas. Es el momento de auditar el código, elevar los estándares en bloque y acelerar de una vez por todas ese almacenamiento que el continente necesita desesperadamente. Hasta el próximo análisis.